sistema amiloide. El macrófago cumple muchas funciones: reparación del tejido, producción de fotorreguladores, presentación del antígeno, inflamación crónica, y es un mecanismo efector de la inmunidad específica, tal como vimos en el tema anterior, ¿no? Tiene una actividad específica primero y luego específica. Entonces es una célula muy funcional, o sea, tiene, caramba, una capacidad enorme. Hablemos de la forma. El macrófago solito en suspensión, es una célula redonda. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de suspensión? Cuando está un medio líquido, ¿no? Es una célula redondeada que mide más o menos 14 a 20 micras. Su núcleo es redondo o riñonado, de ahí viene que es un mononuclear. Posee muchas organelas, ¿ya? Posee aparato de Golgi, mitocondrias, vacuolas, un montón, que nos habla necesariamente de su actividad, de la función que cumple. En el cerebro tiene forma de estrella, tiene una forma como prolongaciones, que se le dan microbios. Pero el macrófago puede también cambiar de formas, puede adaptarse a las infecciones que haya, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de las células gigantes multinucleares. Vamos a ver una foto ahorita. Y las células epitelioides es la forma de actividad, o la forma como el macrófago responde de acuerdo a cada situación en la que se encuentra. Veamos. Esa célula que parece una llanta, ¿ya? Es una célula llamada gigante multinuclear, ¿ya? Y esta también, miren, esta que parece una bala, es una célula que posee un montón de núcleos, y esta también posee un montón de núcleos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Resulta que cuando hay una infección persistente, ¿ya? Una infección de tipo crónica a largo plazo, los macrófagos se fusionan, se juntan su citoplasma, pero no los núcleos, solo el citoplasma, y forman esas imágenes. Células grandes que tienen un montón de núcleos y se le llama célula gigante multinuclear. Y cuando tienen que rodear a un antígeno al cual no pueden degradar, no pueden destruir, se forman a manera de epitelios, ¿ya? Tienen una forma media aplanada, dan la sensación o la forma de que son células epiteliales, pero no son células epiteliales obviamente, y se les llama células epitelioides. ¿Okay? Las células gigantes multinucleares hay de diferentes tipos, cuando son de cuerpo extraño, de Langhans, de Tontón y otras más. Dependiendo sea el caso, las células gigantes multinucleares reciben diferentes nombres, y eso se ve en patología. Sinónimos. Los neutrófilos toman diferentes nombres de acuerdo al órgano en donde se pueden encontrar. Por ejemplo, en el hígado se llama célula de Kaplan. En el riñón, célula del mesangio o célula mesangial. En el vaso se llama macrófago esplénico. En el tejido conectivo se llama histocito. En el hueso, osteoclasto. En el pulmón, macrófago alveolar. Cerebro, microglia. En la sangre se llama monocito. ¿Está bien? Bueno, se llama, pero siguen siendo macrófagos. ¿Está bien? Siguen siendo macrófagos. Bueno, esto es para hablar de la monopoiesis, pero primero les he puesto la granulopoiesis, no se van a confundir, ¿ya? Esto es para hablar de cómo se desarrollan las células del sistema mieloide. Pero acá les viene la monopoiesis. La monopoiesis tiene esta secuencia, ¿ya? En la médula ósea se llama monoblasto y promonocito, es decir, el monoblasto se convierte en promonocito, el promonocito se convierte en monocito y sale a la sangre. Y el monocito, cuando se ubica en los tejidos, se llama macrófago. Si está en el tejido conectivo, se llamará histocito. ¿Está bien? Entonces, miren, monoblasto, promonocito, monocito, macrófago. ¿Ya? Monoblasto y promonocito en la médula ósea, monocito en la sangre y macrófago en los tejidos. ¿Correcto? Niveles de activación.
¿Qué cosa es eso de niveles de activación? Es el incremento de la eficiencia del macrófago dependiendo de lo que se le solicite al macrófago. ¿Okay? El macrófago no es una célula, y en realidad las células de defensa en general no son células estáticas ni por movilidad ni por función. Las células de defensa, repito, no son células estáticas, no son células que siempre hacen lo mismo, no. Su actividad se incrementa de acuerdo al requerimiento. ¿Okay? De acuerdo al requerimiento. Entonces tenemos los tres niveles de activación. El macrófago, cuando no está sometido a nada, es decir, está dando vueltas en la sangre, está en los tejidos y no se encuentra con nadie, es un macrófago en reposo. No hay estímulo. Pero es un fagocito efectivo, es decir, está ahí dispuesto a hacer, pero otra cosa es que no haya nada que hacer, ¿sí o no? Porque no se le exige en ese momento. Pero cuando se activa la inmunidad innata, es decir, hay una infección de algún tipo en su forma inespecífica, entonces se convierte en un macrófago inflamatorio. Es el primer paso. El macrófago comienza a expresar mayores capacidades. ¿Okay? Mayores capacidades. Y cuando se activa la inmunidad adaptativa, entonces se convierte en un macrófago activado debido a un estímulo efector de la inmunidad adaptativa. Es decir, la inmunidad adaptativa lo requiere, en otras palabras, ¿ya? Y se convierte en una célula, en un macrófago activado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿Nombres nada más? No, no son solamente nombres, son capacidades. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿y en qué se reflejan esas capacidades? ¿En qué se refleja esa mayor eficiencia del macrófago? ¿Alguien me puede decir? Hola, pasa ¿En qué se reflejará esa mayor capacidad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me puede decir? El macrófago se vuelve más efectivo. Pero ¿en qué se manifiesta esa mayor eficiencia, esa mayor efectividad? No tanto, tal vez en la presencia de organelas, sí. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué hace el macrófago? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función primordial del macrófago? ¿Ah? ¿Cuál es la función primordial del macrófago? La fagocitosis. Entonces, cuando el macrófago incrementa su actividad, su eficiencia, todas estas funciones lo cumple con una mayor eficacia. Es decir, fagocita más, se mueve más rápido, presenta mayor cantidad de receptores superficiales, presenta mayor cantidad de antígenos, es decir, se vuelve una célula cada vez más efectiva. ¿Está bien? Bien, hay algo que lo quería mencionar al respecto sobre lo que estamos hablando en este momento. ¿De qué depende la actividad de una célula de defensa? Díganme ustedes, ¿de qué depende la actividad de una célula de defensa? En general, a ver, hablemos así en general. Una célula de defensa funciona, pero ¿gracias a qué? Díganme ustedes. A ver tú, una célula de defensa funciona gracias a qué? O un estímulo, claro. Okay, un estímulo. Se le requiere para hay una infección. Ya, genial. Pero ¿qué necesita tener la célula de defensa para poder reaccionar? Efectivamente, requiere receptores. ¿Okay? Requiere receptores. Y la célula de defensa actúa sola por sí misma, o requiere la interacción con otras células, como su entorno.
necesariamente requieren integración con su entorno. Y para eso existe una serie de interacciones. Nosotros, ¿cómo interactuamos entre nosotros? Ahorita en este momento ustedes me están escuchando, ¿por qué? Porque poseen receptores auditivos. Ustedes están viendo las láminas porque poseen receptores visuales. Cuando ustedes van a comer, tienen receptores de gusto, receptores olfativos, receptores táctiles, es decir, nosotros interactuamos con nuestro entorno gracias a nuestros receptores superficiales, etc. ¿Correcto? Y la célula de defensa también posee receptores e interactúan con su entorno gracias a esos receptores. ¿Ok? Y no solamente actúan con otras células, sino también actúan gracias a estímulos químicos, ¿ya? A las cuales se le conocen como citocinas, que más adelante lo vamos a ver. Las citocinas son señales químicas, ¿ya?, que permiten a la célula de defensa interactuar, funcionar, activarse, desactivarse, etc. ¿Okay? Eso es lo que el avance actual de la inmunología justamente está en demostrar cuáles son esas interacciones y esas señales de interacción de las células de defensa. Actualmente ya no estamos buscando nuevas células, no, se están buscando ahora cómo funciona el sistema de defensa de acuerdo a cada situación. Cómo funciona cuando hay infección viral, cómo funciona cuando hay infección bacteriana, cómo funciona en el cáncer, y en el estudio de sus receptores y de los mecanismos que gobiernan esos estímulos. ¿Okay? Cómo funcionan esas cascadas bioquímicas dentro de la célula. En otras palabras, la inmunología se ha vuelto una ciencia sumamente compleja, se ha vuelto una ciencia sumamente que para demostrar todas esas funciones se requieren procedimientos laboratoriales muy avanzados. Bien, esa es la magia de la inmunidad, de la célula de defensa, la interacción. ¿Okay? Gracias a señales químicas, gracias a receptores superficiales. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Saben por qué? Porque esos receptores que poseen la célula de defensa no son constantes. ¿Ya? No son constantes. El macrófago puede presentar en un momento una cantidad de receptores para algo y en otro momento esos receptores se incrementan en cantidad y en otro momento disminuyen. Entonces, esos receptores van a definir su eficiencia, ¿sí o no? Van a definir su eficiencia. Si tiene más receptores para algo, va a funcionar mejor para esa función. ¿Correcto? Entonces, eso es lo importante en el sistema de defensa. Sus receptores y sus funciones pueden incrementarse o disminuir dependiendo del requerimiento, dependiendo del momento, dependiendo de lo que se necesite. ¿Okay? Imagínense ustedes que un karateca de pronto tenga un ojo acá en la nuca. Imagínense un karateca con un ojo acá en la nuca. ¿Le van a poder golpear de la espalda? No, pues porque lo está mirando, ¿sí o no? ¿Okay? Y de pronto, no sé, pues imagínense ¿cómo se llama este señor que habla de comidas acá en el Perú? Gastón Acurio. Imagínense que tuviera dos lenguas, o dos bocas. Pero no lo hemos saltado y aquí o tuviera dos narices, un perro con tres narices, imagínense, es recontra eficiente. Las células del sistema de defensa tienen esa facilidad, esa plasticidad de mostrar más receptores o menos receptores dependiendo del momento y estar estimulados por mayor cantidad de estímulos o menor cantidad de estímulos dependiendo sea el momento. Eso explica el incremento de la eficiencia del macrófago gracias a sus receptores y a las señales bioquímicas que la gobiernan. ¿Okay? Bueno, esto es algo que toda la célula de defensa hace.
Esto es para poner un ejemplo de la cantidad de cosas que la célula produce. Produce citocinas, enzimas y otras sustancias. Citocinas, por ejemplo, interleucinas, factores de necrosis tumoral, y eso lo veremos más adelante. Luego, restauración de heridas, que es otro proceso importantísimo en la que participa el macrófago. El macrófago tiene estas tres etapas en la restauración de heridas: la fagocitosis, la remoción del tejido dañado y la reparación del tejido dañado, ¿no? Y lo que hace en cada una. ¿Qué significa factor angiogénico? Es una palabra importante para la inmunidad y para la fisiología del cuerpo. ¿Qué cosa es un factor angiogénico? ¿O qué cosa produce o qué induce el factor angiogénico? Efectivamente, la formación de nuevos vasos sanguíneos. En nuestro cuerpo ocurre ese fenómeno, ¿no? Cuando un órgano necesita mayor irrigación, se forman nuevos vasos sanguíneos, pero tiene un límite, obviamente. Pero ese proceso de factor angiogénico en el sexo femenino, en las hembras, ocurre de manera cíclica. En el proceso de ciclicidad de la ovulación se forman factores angiogénicos para el endometrio y luego se desprende. Ese proceso es importante también para la restauración de las heridas. ¿Okay? Bien. Otra función del macrófago viene a ser la presentación del antígeno, que lo veremos más adelante también, cómo funciona, todas esas condiciones, ¿no? Cuáles son los requisitos de una célula presentadora y cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales. Ahí está. Célula presentadora de antígenos: macrófagos, células dendríticas, ganglios, linfocitos B. Es otra función importante. Esta función viene a ser la interfaz entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto para mencionarles nada más. Y esta es la imagen general de la presentación del antígeno, que lo estudiaremos más adelante con detalle, pero acá un avance, ¿no? Miren, el macrófago fagocita un antígeno, acá se pone el fagosoma, viene el lisosoma, se juntan, se forma el fago y el lisosoma, destruyen el antígeno y hasta acá la función del fagocito normal. Pero a partir de acá en adelante viene una magia del macrófago. Estos péptidos que se han formado dado esta degradación son captados por unos receptores que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad, y estos receptores captan un pedacito, un segmento del antígeno y lo presentan a la superficie de esta manera. A partir de acá vienen los linfocitos T cooperadores, captan esta señal e inducen al linfocito B para la producción de anticuerpos, que viene a ser la inmunidad adaptativa. Pero esta imagen la veremos con mayor detenimiento en las siguientes clases sobre la inmunidad, la activación de la inmunidad adaptativa. Bien, hasta ahí nos quedamos y nos vemos con el grupo 1.